rugido del dragón relámpago. Respiro por ti ahora, pero tú buscas la oscuridad infestada, el hogar de mi especie. Mira dentro, más allá de los muros de la esperanza. Maca y White con Farisa, Breate, Pexare Remix. Capítulo 11. Hermione no es una buscadora, es una soplona. Y además, un giro argumental. Han pasado algunos días desde mi primera clase de defensa contra las artes oscuras. Y uso el término clase libremente en esta situación. Si tuviera algo que decir, no asistiría. Ya había empezado a saltarme historia y adivinación, pues dormía en una y tenía que soportar las predicciones de mi muerte en la otra. Escuchar los discursos de Trelawney sobre el ojo interior era espantoso. La mitad de sus líneas la involucran alardeando de sus habilidades de vidente. Por ejemplo, las frases justo como te vi o estás haciendo lo que predije se usaron con bastante profusión. Sabía del tema, por supuesto. Tenía que reconocerlo. Puede que sea una chiflada, pero al menos intenta enseñar algo. A diferencia de la querida Umbridge, que simplemente nos diría que leyéramos el libro. Yo, por supuesto, seguí con mis divertidas travesuras en esa clase en particular. Para evitar castigos, siempre era excesivamente educado y me esforzaba por complacer cuando me hablaban. Durante la lectura, miraba el libro y asentía pensativo, como si estuviera aprendiendo los secretos del universo. Supuse que era una buena práctica para mantener la calma. Hubo momentos en los que tuve que contenerme para no reírme a carcajadas, para no meterme en líos. En definitiva, una buena manera de practicar la compostura. La clase de pociones continuó como siempre. Snape cuidó de las apariencias, con cara de estar terriblemente disgustado cada vez que lo conseguía. Básicamente, todo el tiempo. Sin duda, ahora era un poco más complicado para mí, ya que era consciente de que mis energías mágicas se filtraban en las pociones que estaba preparando. El profesor Snape fue sorprendentemente servicial en ese aspecto, dirigiéndome a cierto libro en la biblioteca. Fue un rollo encontrarlo, pero lo conseguí. Al parecer, la mayoría de los estudiantes de nivel éxtasis terminaron comprándose su propio libro, considerando que todos y su madre se pelearían por los pocos ejemplares de la biblioteca. Infusión mágica en la elaboración de pociones fue una lectura bastante interesante. Dado que Snape lo consideró tan importante como para darme a escondidas un trozo de pergamino con el título del libro, pensé que debería intentarlo. Explicaba con detalle cómo se producía la infusión durante la elaboración de una poción. Al parecer, las pociones de bajo nivel no requerían mucha energía mágica, si es que la requerían. En cierto modo, tenía sentido. La cantidad de energía necesaria debería aumentar con la dificultad de la poción, ¿no? El libro también continuó explicando cómo determinar los momentos críticos de la poción y actuar en consecuencia, dando una buena cantidad de ejemplos en los que debe infundir la poción con magia o no hacerlo en absoluto. La infusión constante de magia, aunque no necesariamente mala, no produciría una poción perfecta. En ese sentido, era como cocinar. Demasiada cantidad de un solo ingrediente arruinaba un plato, después de todo. Echar más sal de la necesaria hacía que la salsa de espagueti supiera fatal. Fatal, digo. Lo sé por experiencia. Cuidado de criaturas mágicas era un rollo, sin Hagrid presentando criaturas peligrosas / ilegales. Estudiamos Boutrucles. Era una especie de guardián de árboles que comía cochinillas o algo así. Perdí 20 puntos de Gryffindor por bromear sobre cómo protegían su madera, ¿lo pilláis? Hermione estaba muy disgustada, ya que los 10 puntos que había conseguido reunir se los quitaron en un instante. Ella me miró fijamente durante el resto del tiempo, pero eso no me importó. En transformaciones, McGonagall nos enseñó el hechizo de desaparición, algo que llevaba tiempo queriendo aprender. La profesora nos puso a hacer desaparecer caracoles para empezar. Sorprendentemente, era un hechizo muy difícil, pero fui de los pocos que conseguí que el caracol desapareciera. Hermione lo había logrado al tercer intento, y luego se pasó el resto de la clase viendo a los demás fracasar en su tarea. Negué con la cabeza ante su comportamiento. En ese momento, estaba sentado en la clase de encantamientos, aburridísimo. Flitwick quería que todos repasaran el encantamiento invocador, un hechizo que dominaba bien gracias a mi encuentro cercano con un dragón el año pasado. Parecía que había pasado una eternidad, la verdad. Me preguntaba cómo me iría contra un dragón con mi magia de matadragones relámpago. ¿De verdad mi magia era capaz de matar dragones? Supongo que, al final, daba igual. Ya he demostrado que puedo romper hormigón y atravesar madera como si no existiera. Con tanta dedicación y práctica, ¿por qué no podría llegar a ser capaz de lograr tales hazañas?
El diminuto profesor de encantamientos nos dio tanta tarea que Ron se quedó boquiabierto. Se quejó de que nunca iba a tener tiempo libre, con sus deberes de prefecto y otras clases. Le respondí con una sonrisa burlona y le dije que no lo entendía. Hermione me miró con furia. Al terminar la clase, salió furiosa, seguida de Ron, diciéndome con una sonrisa de disculpa. No entendía por qué se ponía tan mal. No es que me quedara holgazaneando en la sala común cuando me saltaba esas clases. Entrené, y luego, adivina qué. Entrené un poco más. Con cada sesión, veía el progreso. Perfeccionar mi ERG era la prueba definitiva de mi esfuerzo hasta ahora. Negué con la cabeza con cautela antes de dirigirme al gran comedor a cenar. Esta vez me senté solo, pues no quería lidiar con la actitud de Hermione, y me serví un poco de pechuga de pollo. Vaya, oí decir una voz traviesa a mis espaldas. Me giré para ver. Mira lo que tenemos aquí, hermano mío, dijo Fred mientras se sentaba a mi izquierda. El infame esquiador en persona. George se sentó a mi derecha. Me estrechó la mano con excesivo entusiasmo. Un placer conocerlo, buen señor. ¿A qué debo el placer, caballeros? Reprimí una sonrisa, fingiendo que me molestaba su presencia. Solo quería saber cómo está nuestro querido amigo. Fred ignoró la pregunta con un gesto. Escuchamos de Alicia, quien escuchó de Katie, a quien le dijo a Angelina que, sí. Le dije a Angelina que dejara el equipo de Quidditch. Los miré con recelo. ¿Están aquí para intentar convencerme de que vuelva? La respuesta es no, por cierto. Nada de eso. Dijeron a coro, antes de que Fred continuara. Si bien es realmente lamentable que nuestro buscador de estrellas ya no esté con nosotros, Dios lo bendiga. Ese era único. Lo extrañaré. George fingió llorar a gritos. Lo entendemos, dijo Fred, mirándome con complicidad. Para ser sinceros, podríamos haber elegido no ir a Hogwarts en séptimo año. ¿En serio? Eso fue una novedad para mí. ¿Cómo funciona eso? ¿Acaso el pequeño Potter no sabe cómo funciona el sistema? Se burló George con una leve sonrisa burlona. Solo necesitas tus Owls para estar listo para lo que te espera, amigo, me informó Fred. Aunque no te conseguirá un trabajo bien pagado, aún puedes encontrar trabajo. Entonces supongo que son tus éxtasis los que te permiten conseguir los mejores trabajos? Pregunté en voz alta. Fred asintió. En efecto. Aunque aún puedes salirte con la tuya solo con los timo, compañero. George sonrió, haciendo alusión a la tienda de bromas. Eso, suena bien, dije, un poco conmovido por la oferta. Gracias a los dos. Quizás acepte la oferta. No hay problema, ¿quién eres? Preguntó Fred, mirándome con una expresión de confusión. Solo un extraño sin nombre. Sonreí. Bueno, desconocido sin nombre, fue un placer conocerte, pero debemos irnos. Y con eso, los dos demonios abandonaron el gran comedor. Negué con la cabeza, divertido por sus travesuras. Al menos algo estuvo bueno en este día. Señor Potter. La voz severa de la profesora McGonagall llegó a mis oídos. Me giré y la vi mirándome fijamente. Hablé demasiado pronto. Este día iba a ser una mierda. Sígueme. Ni siquiera me preguntó si había terminado de comer y se dispuso a salir del gran comedor, esperando que la siguiera, sin duda. Miré a Hermione y vi que me miraba con aire de culpabilidad. ¿Se había chivado? No tengo tiempo para estas tonterías, refunfuñé, antes de obedecer. El trayecto hasta el despacho de la profesora McGonagall fue inquietantemente silencioso y tenso. Ya sabía lo que me iba a decir. Caminamos por los pasillos a paso rápido, pasando junto a estudiantes que, como siempre, susurraban entre ellos. Abrió la puerta y la seguí adentro, tomando asiento con rigidez. Se sentó tras su escritorio, mirándome con el ceño fruncido. Le devolví la mirada con cierto desprecio. ¿Pasa algo, profesora? Le pregunté directamente. Frunció los labios en respuesta. Señor Potter. La señora Granger me ha dado noticias inquietantes sobre usted. ¿Qué clase de noticias? Me hice el tonto, aunque por dentro estaba enojado por la confirmación de la traición de Hermione. La señora Granger me ha dicho que no ha asistido a sus clases de historia y adivinación desde que empezó el curso escolar, comenzó la profesora McGonagall. He consultado con los profesores correspondientes y me lo han confirmado. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, dije. Sí. Me los salté. ¿Por qué no? Son una pérdida de tiempo. ¿Pérdida de tiempo o no?, replicó la vieja bruja casi con enfado. Debes asistir a tus clases, Potter. Esto no es negociable. Qué lindo. 5 puntos por tu descaro, dijo con severidad, antes de continuar.
Estarás castigado las próximas 2 semanas y te quitarán 50 puntos de Gryffindor por tus atroces acciones. ¿Detención? La miré con enfado. Eso me quitaría tiempo de entrenamiento. Sí, señor Potter, confirmó con gravedad. En Hogwarts no se tolera el mal comportamiento. Está bien, respondí. Pero no voy. ¿Qué? Me oyó alto y claro, profesor. Me levanté y me dispuse a irme. No voy a perder más tiempo del necesario en estas tonterías. Señor Potter. Ignoré su grito indignado. Llegué a la puerta, pero se cerró de golpe en mis narices, con un chasquido. Me giré y vi a McGonagall con la varita en la mano, mirándome con exasperación. Asistirá a sus castigos, señor Potter, aunque tenga que acompañarlo yo misma. Espetó, mirándome fijamente, pero yo ya había superado esas miradas patéticas. Me enfrenté al mismísimo Voldemort. McGonagall no era nada en comparación. ¿Crees que puedes obligarme a ir? La desafié, con la ira impregnada en mi voz. ¿Acaso no entendía que tenía asuntos más importantes de los que ocuparme? Si es necesario, sí, dijo McGonagall, poniéndose de pie. Me gustaría verte intentarlo, dije, e invoqué mi rayo, dándole forma igual que había practicado días antes. El rayo se transformó rápidamente en un taladro que giraba furiosamente, llenando la habitación con el zumbido de su poder. Sabía que no estaba pensando con claridad, pero en ese momento me daba igual. Ella se interponía en mi camino, y no me gustaban quienes obstaculizaban mi progreso. Ni lo menos. El aire se envolvió denso con una extraña presión. McGonagall empezó a mirarme con recelo. Nos miramos fijamente durante un buen rato, antes de que finalmente se diera con un suspiro de resignación. Agitó su varita y el candado se abrió. Me contuve, y el rayo desapareció de mi mano con una pequeña onda expansiva al apretar el puño. La extraña presión desapareció. No vuelvas a interponerte en mi camino, dije antes de irme. Ni siquiera esperé a que dijera nada. Decidí correr tan rápido como mis pies me permitieron. Corrí y corrí un poco más. ¿Por qué no lo entendían? Angelina, Hermione, McGonagall. ¿Por qué no podían simplemente aceptar que esto era necesario? Corrí más rápido, ignorando las miradas de los demás estudiantes. ¿Pensaban que querían vivir así? ¿Pensaban que quería entrenar constantemente? ¿Pensaban que disfrutaba viviendo con miedo, siempre preguntándome si mis habilidades serían suficientes para la siguiente confrontación? Las ideas estúpidas de Hermione podrían irse al carajo, por lo que a mí respecta. Quizás necesite los timo para tener éxito en el mundo real, pero yo ya tengo mucho dinero, suficiente para decenas de vidas. Y si eso no funcionaba, tenía a los gemelos Weasley apoyándome. El Quidditch podría ahorcarse. La cortesía y el decoro en el colegio eran una pérdida de tiempo. La mayoría de las clases también lo eran. Finalmente dejé de correr y me arrodillé, respirando hondo. Miré a mi alrededor, reconociendo mi entorno. ¿Por qué vine aquí, de todos los lugares posibles? Una risita me llamó la atención. Me giré y vi un fantasma demasiado familiar. Hola, Myrtle. ¿Cómo estás? Viniste de visita. Parecía eufórica. Justo como dijiste. Recordé una promesa a medias que hice el año pasado, cuando descubrí la pista del huevo para la segunda prueba. Había prometido visitarlo, ¿no? Sí, siempre cumplo mis promesas. Aunque sea por accidente, pero ella no tenía por qué enterarse, ¿verdad? Respiré hondo unas cuantas veces más para tranquilizarme. ¿Cuánto tiempo había corrido? Miré el reloj. Habían pasado 30 minutos desde que salí del gran comedor con McGonagall. El enfrentamiento que tuvimos duró, como mucho, 2 minutos. Entonces, he estado corriendo durante unos 20 minutos. Observé mi entorno una vez más. Recordé cómo preparábamos la poción multijugos para espiar a Malfoy. Hermione, detuve mis pensamientos en seco, no queriendo volver a enojarme. Miré fijamente un lavabo aparentemente discreto. El mismo lavabo que abría la cámara de los secretos. Ábrete. Susurré en Parcel. El grifo brilló blanco mientras el lavabo se hundía, divertido, mostrando la entrada a la cámara. Ignorando la charla insensata de Myrtle, salté al agujero, sintiendo la adrenalina al girar y dar vueltas por el recorrido de la tubería, disfrutando al máximo del viaje. Mi furia se apagó al llegar al fondo con un golpe sordo. Me puse de pie y marché hacia adelante, mirando a mi alrededor, reconociendo el pequeño camino en los escombros gigantes causado por el intento del viejo Lockhart de borrar nuestros recuerdos. Saqué mi varita y lancé la maldición reductora una y otra vez, hasta que los escombros se convirtieron en una fina niebla.
Satisfecho, me adentré cada vez más en la cámara, deteniéndome un momento para cubrirme la cara cuando el olor a carne podrida me inundó la nariz. Me obligué a contener las arcadas mientras me acercaba cada vez más a la fuente. El basilisco gigante que había matado solo con una espada. Era casi igual que lo recordaba, aunque un poco agujereado. El basilisco muerto estaba rodeado de otros animales muertos, mucho más pequeños. Solo podía suponer que intentaron darse un festín con ella y murieron por intoxicación alimentaria. Incluso el proceso de descomposición llevaría bastante tiempo, ya que las bacterias tendrían que contrarrestar la naturaleza venenosa del basilisco. Me quedé mirando la gigantesca serpiente un rato más, perdido en mis recuerdos. Recordé cómo Ridley me había lanzado esa cosa y la consiguiente lucha por sobrevivir. Que me inyectaran veneno de basilisco y lágrimas de fénix fue muy peculiar. ¿Pero era ese el único peligro que acechaba por allí? Este lugar era la Cámara de los Secretos. El único secreto parecía ser un monstruo milenario. Sin embargo, eso sonaba bastante mediocre. ¿No se suponía que Salazar Slytherin era uno de los magos más poderosos e influyentes de su época? Me resultó difícil creer que simplemente pusiera un basilisco como única forma de protección, especialmente porque tenía debilidades evidentes como el canto de un gallo. Quizás no pudo añadir nada más antes de morir. ¿O Voldemort ya había descubierto los otros secretos de este lugar? O quizás no había nada más aquí, pensé con ironía. ¿Por qué bajé? ¿El orbe? ¿Qué fue eso? Me di la vuelta. No había nadie. ¿Me lo estaba imaginando? Me giré para mirar al basilisco y noté que una parte brillaba. Toma el orbe, cría, esa voz otra vez. Miré a mi alrededor, pero seguía sin ver a nadie. Alguien, o algo, estaba allí, observándome. Hablándome. Miré de nuevo al basilisco, cuyo vientre brillaba con un brillo plateado. Corté su gruesa piel usando constantemente el encantamiento cortante. Después de quitarme toda la molesta carne venenosa, noté algo bastante peculiar. Una esfera, del tamaño de una canica, flotaba en el aire, intacta por la carne que la rodeaba. Metí la mano con cuidado para agarrarla, asegurándome de no tocar la carne muerta y podrida con mi piel desnuda. ¿Quién sabía qué podría pasar? Lo sostuve con cuidado en la palma de la mano. ¿Qué hacía esto en el estómago de un basilisco? El orbe pareció filtrarse en mi carne, fundiéndose perfectamente con ella. Era demasiado tarde para detenerlo. Antes de que pudiera castigarme por mi estupidez, las imágenes se abalanzaron sobre mi mente. Imágenes de humanos, demonios y ángeles, enfrascados en una batalla sin fin. Imágenes de un castillo siniestro en un mundo eternamente oscuro. Imágenes de una majestuosa fortaleza en el cielo. Imágenes de un pozo oscuro e insondable en el centro del mundo. Las imágenes desaparecieron tan pronto como llegaron. ¿Qué demonios? He hecho todo lo que he podido, dijo de nuevo la voz, antes de quedarse en silencio. ¿Qué hiciste? ¿Quién eres? Grité, y mi voz resonó. No hubo respuesta. ¿Quiénes eran esas personas? Me pregunté en voz alta. ¿Qué? Retrocedí, intentando comprender lo que había visto. Las imágenes eran impactantes, y diferentes a todo lo que había visto o imaginado antes. Sentí que me había topado con un mundo completamente diferente. ¿Por qué estaba esto en el estómago de un basilisco? ¿Lo puso Slytherin ahí? ¿Qué sabía Slytherin sobre esto? ¿De dónde lo había sacado? ¿Eran realmente ángeles y demonios? ¿Quién me estaba hablando hace un momento? ¿En qué me había metido esta vez? Esto fue un error, dije finalmente, antes de salir apresuradamente de la cámara. El viaje de regreso fue bastante fácil. Encanté mi ropa para que me llevara por la tubería. Fue más lento de lo que esperaba, pero finalmente llegué al baño de chicas del segundo piso, cerrando rápidamente la entrada. Myrtle no estaba aquí, por una vez. Pensé que a caballo regalado no se le miraban los dientes y me dirigí rápidamente a las salas comunes de Gryffindor. Ignoré el intento de Hermione de acercarse y fui directo a los dormitorios de los chicos. Reprimiendo mi ira contra la chica de pelo frondoso, me concentré en lo que había aprendido en la cámara. Las imágenes empezaban a tener más sentido que antes. Incluso me resultaban un poco familiares. Había visto algo así antes, pero ¿dónde? Oí que se abría la puerta, pero no me giré para ver quién era. No, Ron, dije antes de que el chico pudiera decir nada. Hermione estaba detrás de todo este lío, y ahora mismo no me siento muy indulgente. No después de lo que hizo. Sea como sea, señor Potter. La voz de Dumbledore me hizo sobresaltarme. Me giré y vi al anciano mago de pie en la puerta, mirándome con ojos brillantes. Lamento decir que no soy el señor Weasley. Me rasqué la nuca, avergonzado. No esperaba que Dumbledore interviniera.
Lo siento. La actitud de Hermione me ha estado poniendo de los nervios últimamente. En efecto. El anciano se sentó en una cama cercana. La profesora McGonagall me ha informado de que no has asistido a clases. Parecía bastante angustiada y, me atrevería a decir, preocupada por ti. Es totalmente cierto. He estado dedicando todo mi esfuerzo a mi entrenamiento, expliqué secamente, ignorando la culpa que me invadía. ¿McGonagall estaba preocupada por mí? ¿Por qué debería estarlo? Conozco bien tu entrenamiento, Harry, dijo el hombre con una mirada irónica y divertida. Algunos de nuestros retratos residentes se perturbaron con los fuertes ruidos de destrucción sin sentido que emanaban de una de nuestras aulas sin uso. Resoplé ante eso. Tenía tendencia a excederme con los muebles, ¿no? Al fin y al cabo, era una buena forma de controlar la ira. Entonces, ¿estás aquí para intentar convencerme de que regrese? ¡Cielos, no! Exclamó el anciano, con un destello de horror en el rostro. ¿De dónde había salido eso? He sido uno de los pocos que se ha enfrentado a la terquedad de tu madre, así como a su ira, explicó Dumbledore, casi estremeciéndose ante la sola mención de la ira de Lily Potter. Si ella tenía a uno de los magos más poderosos del mundo temblando de miedo, de forma muy similar a como la gente temía a Voldemort, en realidad, entonces su ira debe haber sido verdaderamente legendaria. No te obligaré a asistir a tus clases, Harry, dijo el venerable mago con paciencia. He asumido, quizá con razón, que tus puntuaciones en los timos no tienen importancia debido a la riqueza de tus familias y a la creciente influencia de Lord Voldemort. ¿Es correcto? Eso es más o menos todo, confirmé sin una pizca de vergüenza. Por lo que a mí respecta, mi educación puede esperar hasta después de la guerra. En cambio, dedicaré mi tiempo a dominar toda la magia ofensiva y defensiva que pueda conseguir. Ah, ya veo. El anciano me dirigió una mirada larga y fija. Quizás te asigne algunas detenciones, las cuales supervisaré, el profesor Dumbledore interrumpió lo que fuera que iba a decir. Para asegurarme de que aprendas estas lecciones. ¿Entiendes? Entonces, a menos que estuviera terriblemente equivocado, Dumbledore simplemente se ofreció a enseñarme magia. Limpio. Me pregunté si debería contarle sobre mi incursión en la Cámara de los Secretos. Lo haré más tarde. Ya sabes lo que dicen. La procrastinación hace al maestro.